Nos plantean este problema. Dice, el costo mensual del servicio eléctrico es de 120 pesos por cada kilovatio hora más 3.500 de cargo fijo. Escriba la función que representa el enunciado y luego nos preguntan qué valor debe pagar un usuario si ha consumido 180 kilovatios hora en un mes. Entonces, en este problema nos plantean dos situaciones. Una es escribir la función. Aquí no hay que encontrar un valor en particular, sino determinar una función, una expresión matemática mediante la cual se represente lo que está escrito acá en palabras. Y la segunda ya es un caso particular en la cual nos hacen una interrogante y nos piden ahí sí que determinemos un número que corresponde al costo mensual. Entonces, vamos por partes. Para resolver este tipo de problemas hay que leer con cuidado el enunciado que nos dan y en ese enunciado ir tratando de identificar elementos matemáticos que nos van a servir para encontrar la solución, sobre todo en esta primera parte. Ojo, dice el costo mensual. Costo mensual a la larga va a ser un valor. Cuando nosotros estemos en un caso particular, eso va a ser un número. Por lo tanto, este costo mensual es una variable y es una variable además que va a ser dependiente ¿de qué? Va a ser dependiente de la cantidad de kilovatios que se consuman en un mes. Entonces, el costo mensual del servicio eléctrico es de 120 pesos por kilovatio hora. Kilovatio hora también es una cantidad que en un caso particular va a ser también un número. Por lo tanto, esta es otra variable. Más 3.500 de cargo fijo. No hay más variables. Podríamos nosotros decir que cargo fijo podría ser de pronto una variable, pero lo que pasa es que cargo fijo ya tiene un valor, ya es una constante, entonces no hay necesidad de identificarla como tal. Solo las variables serían costo mensual y kilovatio hora. Tenemos entonces costo mensual por un lado. Lo podemos representar simbólicamente ese costo mensual con una letra C mayúscula. Y esta variable, dijimos, es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque este número que en un caso particular nos dé depende de la cantidad de kilovatios hora que se hayan consumido. Entonces, esta es una variable dependiente. Listo. Por otro lado tenemos la cantidad de kilovatios hora que se consuman. A esa llamémosle kilovatios hora. Y simbólicamente representémosla con una letra K. Una letra K mayúscula puede ser. Y esta es una variable independiente. No depende de ninguna otra variable. La cantidad de kilovatios hora en la medición que nosotros necesitamos hacer no depende de nada más. Es un valor que se va a dar en forma particular, en forma autónoma. Listo. Entonces, ahora sí, identificadas las variables, nosotros ya podemos construir la función matemática que representa a este enunciado. Para ello, debemos leer con cuidado el enunciado. Dice, el costo mensual del servicio eléctrico es de. La variable dependiente se acostumbra a escribirla inicialmente, entonces en este caso sería C, costo mensual, y aquí dice es de. Ese es de matemáticamente para nosotros sería es igual a.
¿A qué es igual? Es igual a 120 por, dice aquí, la cantidad de kilovatios hora. Entonces será 120 por la cantidad de kilovatios hora que nosotros lo estamos representando con una letra K. Y seguimos. Más 3.500 de cargo fijo. Aquí está prácticamente en forma explícita, está dicha la operación que debemos aplicar. Más, para nosotros es una suma, 3.500 de cargo fijo. 3.500 de cargo fijo. Esto que hemos escrito acá es básicamente lo que está expresado en esta parte en palabras. Es el enunciado escrito en lenguaje matemático y eso específicamente es una función matemática. Listo, hemos resuelto la primera parte que era determinar el enunciado, expresarlo mediante una función. Listo, la segunda parte ahora sí, dice, ¿qué valor debe pagar un usuario si ha consumido 180 kilovatios hora en un mes? Entonces vamos con esa parte. Para ello, lo que debemos aquí es identificar qué nos dan como información conocida. Lo que nos dan como información conocida es 180 kilovatios, que sería la cantidad de consumo que se hizo en un mes. Entonces lo sacamos acá, K sería igual a 180 kilovatios hora. No tenemos ninguna otra información y además en esta función, para aplicar esta fórmula, no necesitamos más. Si nosotros conocemos el valor de K, no nos queda más que hacer operaciones y con eso prácticamente podemos encontrar el costo. Entonces, lo que hay que encontrar aquí es el costo. Lo podemos representar con un interrogante y ahora sí procedemos a hacer el reemplazo. Entonces tenemos que el costo, ya lo dijimos arriba, es 120K más 3.500. Aquí reemplazamos, nos queda C igual a 120 por K, pero K ya tiene un valor específico y es 180 más 3.500. Ahora, detengámonos un momento. Tenemos aquí una secuencia de operaciones, tenemos una multiplicación y luego tenemos una suma. Cuando se da ese tipo de situaciones hay que ser cuidadoso en qué operaciones se realizan primero. Cuando no haya signos de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves, que nos indiquen cuáles son las operaciones que debemos realizar de primero, nosotros debemos darle prioridad a las multiplicaciones o incluso a las divisiones cuando las hubiere. Aquí no hay división, pero hay multiplicación. Aquí hay una multiplicación y hay una suma. No por el orden, no porque primero esté la multiplicación, luego la suma hago la multiplicación. No, siempre se hacen primero las multiplicaciones para no confundirnos. La multiplicación de 120 por 180. Entonces aquí C nos queda igual. 120 por 180 nos da 21.600. Esa es la multiplicación. Y nos falta sumar 3.500. Ahora sumamos 21.600 más 3.500 y eso nos da 25.100. Ese es el costo que debería pagar un usuario cuyo consumo eléctrico ha sido de 180 kilovatios hora en un mes. Está resuelto entonces el problema. Y prácticamente habría que darle respuesta a ese interrogante. La respuesta entonces diría que el valor que se debe pagar es de 180
kilovatios hora. Entonces, digámoslo así, el valor a pagar es de 25.100 pesos. Listo, quedó resuelto ese problema.